Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Generalmente hablo de la demografía y de cómo la tasa de fertilidad está cayendo en todo el mundo. Hoy voy a traer una hipótesis muy interesante, de hecho voy a hacer una serie de videos durante esta semana acerca de esta hipótesis, que tiene que ver justamente con la demografía y el por qué viene cayendo la tasa de fertilidad y el por qué también en algún momento puede volver a subir. Tenemos que abordar primero que todo una pregunta fundamental, que es por qué la gente tiene hijos en primer lugar y por qué algunas sociedades y países tienen más hijos que otros. Se conocen las causas de las diferencias realmente grandes que hay entre las sociedades del primer mundo y las sociedades del tercer mundo. Es decir, los países que tienen entre 1 y 2 hijos y después los países que tienen entre 5 y 7 hijos por mujer, obviamente, ¿no? En las sociedades preindustriales, los niños representan las manos trabajadoras en la granja, por ejemplo. Los niños suman a la riqueza familiar. Además, tenemos la cuestión de que hay una mortalidad infantil muy alta, por lo que existe riesgo de que casi toda o toda los descendientes de una persona mueran antes de llegar a la edad adulta. Las familias grandes, numerosas, son una garantía contra esto en un mundo donde no hay ayudas sociales, ni pensiones, ni nada similar. En este tipo de sociedades tenemos que existen esos valores tradicionales que están justamente muy relacionados a la realidad social y económica de esos países. En contraste, en las sociedades modernas, los niños se convierten en un costo. Ya no se los puede enviar a trabajar y también hay que tener en cuenta los costos educativos, esto también con las actividades extracurriculares y demás. La fertilidad en estos países empieza a caer, a veces muy aceleradamente, incluso en lugares extremadamente religiosos, como puede ser Arabia Saudita. Pero dentro del primer mundo, ¿por qué todavía hay diferencias significativas en la fecundidad? ¿Por qué una mujer francesa promedio tiene casi un 50% más de bebés que la alemana promedio? ¿Por qué, por ejemplo, Estados Unidos sigue siendo relativamente fértil para los estándares del primer mundo, mientras que Corea del Sur tiene la fertilidad más baja del mundo? Y ahora está produciendo menos bebés que Corea del Norte, a pesar de las diferencias en el nivel de vida. Y hay muchas teorías del por qué, justamente. Podemos hablar de la teoría que pone el foco en el tipo de sociedad, en el conservadurismo, pero tenemos, por ejemplo, a Polonia, que tiene las leyes más draconianas de Europa contra el aborto, y al mismo tiempo tiene una de las tasas de fertilidad más bajas de Europa durante la mayor parte del principio de la década del 2010. Esto es también teniendo en cuenta que Polonia es uno de los países más religiosos de Europa. Chequia, por el otro lado, es extremadamente atea, pero tiene una fertilidad mucho más sana. Un factor interesante es que las restricciones al empleo femenino parecen estar correlacionadas no con el aumento de la fecundidad, sino con la reducción de la misma. Podemos ver la baja fecundidad en Italia o en Japón, que tienen cuestiones todavía sociales, inclusive legales, que dificultan que las mujeres trabajen, frente a la de Escandinavia, donde hay toda una red de ayuda para las mujeres que trabajan con respecto a su maternidad. Sumado esto también a largas licencias por paternidad. Tenemos que en Islandia estaba muy generalizado desde inclusive tiempos premodernos la cuestión de los hijos fuera del matrimonio. Pero su población, pese a estar muy lejos de las normas tradicionalistas, entre comillas, se cuadruplicó en el siglo pasado, a pesar de que no hubo una inmigración significativa. Hay otros ejemplos de cómo imponer políticas conservadoras no tiene ningún efecto prácticamente en la fecundidad. Tenemos programas específicos en algunos países para buscar que la gente tenga más hijos, las mujeres tengan más hijos, como los que hay en Rusia, Japón y más recientemente en Hungría, y que aumentaron o pueden llegar a aumentar la tasa de fertilidad en 0,1 o 0,2 hijos por mujer, pero estos programas no crean más que efectos marginales. No hay ninguna política en el mundo que se haya adoptado en ningún país, por lo menos todavía, que haya aumentado significativamente la tasa de fertilidad. Entonces, descartando esta cuestión, podemos ir a otra mirada. Y tenemos que en el mundo moderno, post-tradicionalista, la gente en general tiene tantos hijos como dicen que quieren tener. Existe un gráfico muy interesante en que nos muestra comparativamente la cantidad de hijos que dicen las mujeres que quieren tener con la cantidad de hijos que tienen. Esto varía bastante en distintos países y variaba menos en las décadas anteriores, es decir, en las mujeres más grandes, de más de 60 años. Un patrón común que vemos en las generaciones más jóvenes es que la fertilidad tiende a estar retrasada con la fertilidad deseada. Y esta brecha que existe parece estar relacionada a factores económicos como a factores culturales. Los factores económicos tienen que ver con
esta nueva economía líquida que hace muy difícil planear a largo plazo, y los factores culturales tienen que ver con una mayor libertad que tienen los individuos, que hace que la soltería sea relativamente más atractiva y se extienda durante más tiempo. También está la cuestión de que muchas mujeres tienen la idea de que pueden retrasar la maternidad hasta los 40 años, inclusive más, cosa que en muchos casos no es verdad. Según esta hipótesis, entonces, la fecundidad ideal y la real no pueden seguir siendo demasiado divergentes por mucho tiempo o para siempre. Tenemos el ejemplo de Rusia, la Rusia postsoviética, que tuvo una tasa de fertilidad muy baja durante mucho tiempo y que estaba desfasada con respecto a los deseos de los individuos. Entonces se puede ver que cuando mejoró la economía, la tasa de fertilidad aumentó, aunque nuevamente cuando la situación económica y social empezó a decaer, la tasa de fertilidad volvió a caer. Entonces, según esta visión, tenemos que la diferencia de la fertilidad está genéticamente determinada. Es decir, hay gente que está predispuesta a tener más hijos que otros. Y entonces, una vez pasado cierto filtro de la cuestión de la demográfica, debería volver a aumentar la fertilidad, ya que la gente más predispuesta a tener hijos va a ser los que van a tener hijos, que a su vez sus hijos van a estar más predispuestos a tener hijos, y así sucesivamente. Ahora, en las próximas entregas de esta saga de videos, vamos a ver si esto se corresponde con la realidad o no. Por lo pronto, espero que les haya gustado este video y les dejo la pregunta: ¿cuál creen que sea el tamaño de una familia ideal en su país? Lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mis otros canales Ultra Argentina e Hipernada. Nos vemos pronto. Saludos.